Señores, voy a tener que ir a traérmelos de las orejas a todos. Bueno, muchas gracias a todos y qué dicha que disfrutaron el cafecito. Y ahora viene una parte muy importante de nuestra reunión. Tengo el honor y me corresponde presentarles a la doctora Alicia Ferreira. Es una consultora uruguaya y exdirectora del Fondo Nacional de Recursos, quien nos va a compartir su experiencia como diplomada en salud pública y magíster en políticas y gestión de servicios de salud, con la ponencia Mejores prácticas en acceso, casos exitosos. Adelante, doctora Ferreira. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la invitación a FIFARMA, FEDEFARMA, a haber vuelto a este hermosísimo país que es Costa Rica. Es la segunda vez que vengo. Estuve en el 2019 en un taller que organizó Redetza, con Alexander Lembrugger. Estuve una semana acá con todo un equipo de gente de Latinoamérica y realmente este es un país muy bonito y es un país que nosotros desde Uruguay, desde allá del sur, admiramos mucho y dentro de todo somos bastante parecidos, ¿no? Tenemos parámetros similares en resultados en salud, ustedes son bastante más grandes, nosotros tenemos 3,5 millones de habitantes, pero yo me acuerdo cuando era niña, en Uruguay hubo durante varios años una dictadura militar muy fea, y yo me acuerdo que conversaba con mis padres y mis padres me decían, viste, tenemos que ser como Costa Rica, que no tiene ejército, entonces no hubiéramos tenido este golpe de Estado. Entonces era otra de las cosas. Pero bueno, entonces empezando con la presentación, lo primero es que, a ver, ahí está. Antes de empezar con el tema en sí, contarles que recién lo hablaba con Janet, en el primer estudio que presentó de los países de Latinoamérica con respecto al gasto en salud, no está Uruguay. En general Uruguay en esos estudios a veces no aparece porque somos tan pequeños que no nos estudian, pero Uruguay de hecho es el que tiene el porcentaje más alto de gasto en salud. Tenemos un 9,5, 9,7 porcentaje de gasto en salud, de acuerdo a los últimos reportes de cuentas nacionales en salud, 2020-2021, ese es el nivel del gasto. Pero lo más importante es que el gasto público en salud de Uruguay, en esos mismos años, es un 6,9%, o sea, si bien no llegamos al 9%, pero superamos el 6% que recomienda la OPS. Y el último dato que les quiero contar, porque les cuento porque además estoy orgullosa de mi país, tenemos un 15% de gasto de bolsillo, que también la OPS recomienda menos de un 20%, así que ahí estamos bastante bien, después de más de 15 años de haber implementado el Sistema Nacional Integrado de Salud, que ya algo les contaré. Entonces, con respecto a la toma de decisiones en salud, en general todas las autoridades tienen incertidumbres antes de invertir en salud, como decían ustedes, algunos de ustedes, no hay que hablar de gastar en salud, sino de invertir en salud. Y una de las incertidumbres justamente es cuál es el tamaño de la población a cubrir, la duración de los tratamientos que se van a incorporar y varios aspectos más que generan incertidumbre sobre cuál va a ser el presupuesto en salud. Yo estuve durante muchos años, fui directora general, gerente general de la red de hospitales y servicios de salud pública en Uruguay, y en los últimos años directora general del Fondo Nacional de Recursos, que ahora vamos a ver, y desde entonces, desde el gobierno, siempre estábamos preocupados por la incertidumbre en el gasto, porque las necesidades de salud son infinitas y el presupuesto para la salud siempre es finito, como todos sabemos.
Entonces, también, además del impacto presupuestal, existe incertidumbre sobre cuál es la efectividad real de los tratamientos, sobre todo de los tratamientos nuevos o de los tratamientos innovadores. Y ayer en Panamá, uno de los médicos pediatras que estaba escuchando decía, pero en realidad ustedes ¿a qué le llaman innovador? ¿Por qué consideran que es una incertidumbre el cual va a ser la efectividad real de un tratamiento, si en realidad en nuestros países los nuevos tratamientos llegan tarde, cuando ya se ha probado su efectividad en muchos países del mundo? Y en realidad, como ustedes saben, la efectividad que se mide a través de los estudios de vida real, ¿no?, del mundo que generan evidencia de vida real, como se llama, lo que hacen justamente es evaluar cómo determinados tratamientos impactan en una población determinada. Entonces, si bien no va a variar la eficacia ni qué hablar y probablemente el nivel de efectividad sea igual, pero de repente en la población en donde estoy aplicando, en nuestro caso en la población de Uruguay, la efectividad de este tratamiento es menor que de este otro tratamiento. Entonces, como vamos a ver, algunos de los estudios, algunos de los acuerdos de riesgo compartido que vamos a ver, tienen en cuenta eso, medir el nivel de efectividad con estudios de vida real de ese tratamiento. Entonces, algunas preguntas que siempre nos hacemos desde el gobierno es cómo hacer en cuanto a qué alternativas hay. Y entonces, en este Día de la Innovación, yo lo que les voy a contar es algunas alternativas que son innovadoras desde el punto de vista de las herramientas que se utilizan para negociar, para adquirir, para tener acceso a los medicamentos. Sé que ustedes ya las están implementando, pero les quiero contar el caso entonces de Uruguay. Y desde el lado de la industria, la pregunta siempre es cómo hacemos para que estas tecnologías innovadoras que producimos sean adquiridas para que se usen el mayor número de población posible, ¿no?, en la población que lo requiere. Entonces aquí viene una definición, como decía Janet, tenemos el nombre en inglés, Managed Entry Agreements, porque es el que más se usa, incluso en países no angloparlantes es el que más se usa, porque en español hay varias, y esta es una definición, una de tantas, pero es la más integral, porque como ustedes ven, entonces tiene incluido la palabra acuerdos, que está en todos lados, porque eso es lo que es un acuerdo entre el financiador, el que paga, y la industria, que es quien vende la tecnología sanitaria, ¿no? Y dentro de ese acuerdo puede haber varios tipos, hay una variedad de tipologías, como vamos a ver. En español, la terminología es, como les decía, muy variada, y de hecho eso hace que muchas veces hay países, incluso de nuestra región, que han realizado ya acuerdos de entrada gestionada o esquemas de acuerdo administrados, pero como están publicados o la noticia sale con otro nombre, que no es Managed Entry Agreements o no es acuerdo de riesgo compartido, de repente uno se pierde y dice, no, en este país todavía no se ha realizado nada o no se ha avanzado. Y entonces cuando yo estudié estos temas, que de hecho el tema de mi tesis de maestría en la Universidad de Bolonia fue acuerdos de riesgo compartido en Uruguay, y entonces obviamente tuve que estudiar, profundizar tanto en el mundo como en la región. Tuve que buscar primero en español, en portugués, ¿no?, también en inglés, a ver qué nombres podían haber de estos acuerdos para ver si en los países se estaban realizando. En inglés, como decíamos, la terminología más común es esta, pero también sobre todo antes se le llamaba Risk Sharing Agreements, y esto de los acuerdos de riesgo compartido hace alusión a que es como compartir el riesgo financiero entre el financiador o entre el pagador y la industria. Por eso se le llamaba así. Ahora en realidad hay acuerdos que son más integrales que esto, y por eso vamos a ver. Una de las primeras taxonomías que se utilizó, mejor dicho, que apareció publicada en
artículos científicos, fue la de Carlson y sus colaboradores en el 2010. Este esquema fue traducido por Jaime Espín, que es un médico de la Escuela Andaluza de Salud Pública. De hecho, Jaime Espín fue mi tutor, mi director en la maestría, y él tradujo este esquema y también lo adaptó. Como ustedes ven, el título es Acuerdos basados en resultados entre financiadores y la industria, porque al principio incluso se pensaba que los acuerdos de este tipo solo podían ser si estaban basados en resultados. Es decir, los acuerdos financieros, que en realidad son los más frecuentes, y de hecho en el mundo, en los estudios que se han realizado, los últimos han mostrado que más del 60% de los acuerdos que existen en los países son de tipo financiero, pero en ese momento se consideraba que los verdaderos Managed Entry Agreements eran los acuerdos basados en resultados o basados en desempeño. Y esta es alguna de las tipologías de ambos tipos. Vieron que está incluso en línea punteada y están en gris porque no se los consideraba así. Lo otro que les quiero comentar con respecto a estos esquemas es que, como su nombre bien lo dice, son taxonomías. Es decir, no son clasificación, no hubo un board o expertos que se sentaron en un momento y dijeran, vamos a definir en forma teórica cuáles son los acuerdos que se pueden realizar entre la industria para adquirir nuevos tratamientos, no sé qué, y estos son de este tipo, estos son como se hacen las clasificaciones, ¿no? Esto es una taxonomía que de hecho el término es de la zoología, ¿no? Cuando lo que se hacen los zoólogos es identificar animales o seres vivos y clasificarlos, pero ellos están ahí. Y esto es lo mismo, los acuerdos están ahí en los países, se hacen, a veces se publican, a veces no, muchos se han sí publicado, y entonces, de acuerdo a la revisión que se hizo, que en su momento hizo Carlson y sus colaboradores, fue que encontraron esto de ir poniendo las distintas tipologías. De hecho, se fueron agregando a medida que se fue encontrando que había otros tipos. Uno de los acuerdos que es innovador en Uruguay, que es el que llamamos, el que se le llama modelo de suscripción o modelo Netflix, como le llamamos, en realidad copiando un poco a los australianos y a los americanos. Ese, por ejemplo, no está. Es un acuerdo financiero que no aparece en general en las clasificaciones. Este es otro de dos investigadores que han trabajado muchísimo en esto, que es Panos Canavos y Alessandra Ferrario, y acá ven que acá sí, ya están los dos, los esquemas financieros, los esquemas basados en desempeño, los dos se llaman Managed Entry Agreements, esto está traducido por mí, y están incluso, muestran cuál es el objetivo, cuál es el monitoreo, los instrumentos que se utilizan, y vieron que acá hay uno que de hecho aparecen como que serían los más frecuentes, que es una combinación de ambos, se denominan también acuerdos híbridos. Entonces, según la experiencia internacional, y haciendo un poco un resumen, tenemos dos grandes tipos, los Managed Entry Agreements de tipo financiero, ¿no? O Finance-Based Agreements, los acuerdos basados en desempeño, que también tienen estas dos terminologías, y entonces últimamente, o no tan últimamente, pero han aparecido estos que son el tercer tipo, que es una combinación o acuerdos híbridos, y en los últimos años hay algunos autores que reconocen que habría como un cuarto tipo. Ahora, como vamos a ver, este acuerdo basado en servicio nunca está solo, siempre acompaña, es un acuerdo que acompaña a alguno de los otros cuando se firma entre la industria y los financiadores. Dentro de los países que más han desarrollado estos acuerdos, Italia es uno de los pioneros, y me acuerdo que cuando estaba escribiendo mi tesis, yo hice la maestría en la Universidad de Bolonia, y cuando descubrí que Italia era pionero, y yo justo estaba haciendo la maestría en una universidad italiana, dije, pero es la casualidad. Y es notable porque en realidad mi tema de maestría es en una universidad de un país que es pionero en esto. Quedé feliz, muy feliz. Entonces,
y de hecho estudié bastante los acuerdos que hace Italia porque es impresionante cómo han generado un sistema de información muy detallado, muy potente para crear y firmar este tipo de acuerdos. Pero hay otros países, ¿no? Varios países que los han realizado también. Los acuerdos que hace Italia, ustedes saben, Italia tiene un sistema único de salud. Italia empezó con un sistema de salud parecido o del mismo modelo que los nuestros, basado en la seguridad social, y después con los años, no hace mucho, cambió a un sistema nacional estatal, que no es típicamente estatal, pero sí cambió. Entonces, la AIFA, que es la Agencia Italiana del Fármaco, es la agencia reguladora y al mismo tiempo es la agencia de evaluación de tecnologías. Es una situación particular porque es una sola agencia que tiene como dos áreas y ellos son los reguladores, pero a la vez también hacen evaluación de tecnología. Y todos los acuerdos los firma la AIFA. Ellos empezaron, y esto es interesante porque sirve de ejemplo para nuestros países, empezaron por los medicamentos huérfanos, los medicamentos para enfermedades raras, porque justamente son menos pacientes, clínicamente muchas veces son más claros. Los medicamentos que se producen para estas patologías a veces no llegan justamente a tener ensayos de vida real porque son pocos, y entonces y son muy caros, son en general medicamentos de muy alto precio, de muy alto costo, y entonces puede ser un ejemplo. Pero bueno, Italia después siguió con otros, tiene varios acuerdos contra el cáncer. De hecho, nosotros en Uruguay empezamos un poco así porque el Fondo Nacional de Recursos, que ahora le voy a mostrar, que es el fondo que cubre enfermedades catastróficas o enfermedades de alta complejidad y costo en Uruguay, cubre algunas enfermedades como la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Hunter, y esas enzimas que produce la industria son de muy alto precio, y entonces hicimos acuerdos de tipo financiero para poder incorporarlos a la cobertura universal. Que de hecho empezamos haciendo estos acuerdos en el año 2012, 2013, sin saber qué eran estos acuerdos, es lo que les decía, en realidad no sabíamos que se llamaban así. Recién en el 2016, por ahí nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo que en otros países también se hacía y que tenía estos nombres. Bueno, junto con Italia hay otros países, ¿no? Y de hecho Australia fue la primera en implementar este acuerdo basado en lo financiero, denominado Subscription Model o Lump Sum Remuneration, que le llamaron modelo Netflix. De hecho, cuando nosotros lo implementamos, el primer acuerdo, tipo Netflix, que fue con el Laboratorio Roche, ahora les voy a contar un poquito, también empezamos fue bien un tema de, como decían hoy, de abrir la cabeza o de salir de la caja. Porque yo estaba con mi equipo discutiendo con el Laboratorio Roche porque habían registrado en Uruguay 2 medicamentos para el cáncer de mama, HER2 positivo, que son el Pertuzumab y el TDM1. El Fondo Nacional de Recursos ya financiaba el Trastuzumab, y entonces el laboratorio vino a ofrecer incorporar estos otros 2 que tenían una sobrevida libre de progresión mucho mayor y en otros estadios. Y me acuerdo que uno de los miembros de mi equipo, no me puedo llevar los laureles yo porque no fui yo, les dijo, ¿y si hacemos algo bien diferente? Y como que, ¿por qué no hacemos esto de que nosotros le pagamos por mes una cuota y ustedes nos entregan los medicamentos de acuerdo a las necesidades de los pacientes? Bueno, pues puede ser. Por suerte, del otro lado también había gente del laboratorio con cabeza abierta, porque de hecho le propusimos estos acuerdos a otros laboratorios, a otras compañías farmacéuticas, y dijeron, no, nosotros con eso no nos queremos meter. Y ellos sí, tuvimos los equipos técnicos de ambas, del Fondo Nacional de Recursos y del laboratorio, estuvieron mucho tiempo, como 2-3 meses, discutiendo, yendo y trayendo propuestas y por correo y discutiendo, todo muy, muy transparente, pero y al final llegamos a un acuerdo y después se extendió con otros laboratorios. Y ahí fue que, después que firmamos ese acuerdo,
Y empezamos a leer, yo empecé a leer, tenemos producción en el Fondo Nacional de Recursos, ustedes entran a la página, hay muchas investigaciones y publicaciones científicas de lo que ha hecho el fondo, que es bien interesante. Como les decía, Uruguay es un país chico, somos 3,5 millones de habitantes, pero como el Fondo Nacional de Recursos cubre en forma universal las intervenciones, o sea, las enfermedades que cubre, el 100% de los pacientes uruguayos que tienen tal patología están ahí, tienen sus datos ahí. Entonces, los estudios de investigación de vida real se pueden hacer con la totalidad de la población uruguaya y bueno, y de algunos otros lados. Y entonces me acuerdo que empezamos a leer y yo de repente leí un artículo de Australia que para cubrir la hepatitis C, si ustedes se acuerdan, la hepatitis C, cuando salió el primer antiviral del laboratorio de Gilead fue como una explosión porque fue el primer antiviral que realmente curaba, es decir, no cura del todo, pero tiene un altísimo porcentaje de resultados. Entonces el primer precio de lanzamiento eran $80.000 por 3 semanas de tratamiento. Los países no podían pagar eso, entonces empezaron a tratar de hacer algunos acuerdos y bueno, y Australia propuso ese acuerdo y yo leí que le decían Netflix y entonces le empezamos a llamar acuerdos tipo Netflix. ¿Y por qué? Uno diría, ¿pero por qué Netflix? Y bueno, porque vieron que en general creo que todos conocen, ¿no? Alguna plataforma de streaming, a esta altura todos tenemos, porque uno paga por mes una cuota que a veces aumenta, pero en general ya sabe qué cuota va a pagar y tiene acceso a una cantidad de series y películas, un rango que puede ver. Bueno, esto es igual. El Fondo Nacional de Recursos paga por mes una cuota que está prefijada, preacordada y todos los meses según el número de pacientes que requiera, obviamente hay un rango, no puede pasar del 5% hacia arriba ni del 5% hacia abajo. Al año se evalúa y entonces de esa forma la certidumbre presupuestal para el Fondo Nacional de Recursos es absoluta, porque en realidad no importa el número de pacientes. Y eso fue lo más difícil de establecer, porque obviamente al laboratorio tampoco le servía que de golpe aumentaran el número de pacientes y que le voy a entregar cada unidad a un precio irrisorio. Bueno, y por eso también es importante tener una buena información, como decía Janet, la información es muy importante, es esencial para hacer este tipo de acuerdos. ¿Cuáles son las experiencias en la región? Bueno, Brasil hizo una enmienda, una modificación a una ley que le permite hacer, vieron que acá ellos, bueno, además está en portugués, pero son acuerdos de riesgo compartido, para incorporar nuevas tecnologías de salud. El proyecto de ley empezó en el 2021, pero fue vino, y todavía está en la Comisión de Salud del Parlamento. Terminó el plazo de 5 sesiones para presentar modificaciones a ese proyecto. No fueron presentadas modificaciones, pero ahí está, todavía está ahí. Igual Brasil ha hecho algunos acuerdos y entonces se podría hacer algunos nuevos acuerdos de este tipo ya con base legal. En Perú, cuando se aprobó la Ley General de Cáncer, la Ley Nacional de Cáncer, perdón, incluye en uno de los artículos, el artículo 4, la posibilidad de hacer mecanismos diferenciados de adquisición, y vieron que acá otra vez tiene otro nombre, ¿no? Para los productos farmacéuticos, dispositivos médicos. El problema es que, como ustedes saben, bueno, Perú ha tenido algunos problemas políticos y no se ha podido implementar ni siquiera la ley de cáncer. Entonces no han podido avanzar mucho. Sé que ustedes, bueno, también estudié el caso de Costa Rica, tienen esa ley de compras que en la sección 2, creo que es, tienen en el decreto reglamentario, bueno, ustedes saben mucho más que yo, pero en el decreto reglamentario hay 9 artículos que detalla cuáles son los criterios para implementar este tipo de acuerdos y ya me contaron que han adquirido 2 medicamentos, la tesolizumab y alguno más, a través de este mecanismo diferenciado de adquisición. En Argentina se creó no hace mucho una división de alto costo, se llama así en Argentina, porque en Argentina se han realizado estos acuerdos, pero a través de los seguros privados. Los seguros privados, por ejemplo, el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es pionero en innovación de todo tipo, tanto de historia clínica digital como de otras
el Hospital Veterinario de Buenos Aires ha realizado este tipo de acuerdos, de hecho los ha publicado en revistas arbitradas, pero a nivel estatal o a nivel federal no había, hasta que ahora la división esta de alto costo acaba de firmar y está totalmente publicado este acuerdo para comprar el Zolgensma. Bueno, ustedes conocen, es una terapia génica que se va a adquirir a través de uno de estos mecanismos de entrada organizada. En Colombia, en mayo del 2022 salió este manual, que es Acuerdo de Acceso Administrado, nuevamente otra denominación, y este es un manual realmente muy bueno, han participado en él expertos, bueno, estuvo Jaime Espín justamente, Héctor Castro, que es uno de los que más sabe de estos temas también, y otros profesionales muy experimentados, pero sobre todo muy formados en esto, pero bueno, todavía está ahí, en etapa de stand-by, no se ha logrado implementar. Ahí está uno de esos temas que nos pasa en nuestros países, ¿no? En Europa no pasa tanto, pero nosotros cambia el gobierno cada 4 o 5 años y cambia todo. A ustedes no les pasa eso, yo sé, porque tienen una estabilidad política y económica, igual que en Uruguay. Pero a otros países les pasa. En Uruguay, dentro de todo, hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio, que fue el que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, y ahora en el 2020 hay una nueva administración de otro partido, que era oposición al Frente Amplio, y sin embargo mantuvieron el Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, se volvió una política de Estado. Que en realidad, ustedes se ríen, pero es como ustedes, porque en realidad la caja, ¿cuántos años hace que está? Años, y sigue estando, cambian los gobiernos, sigue estando. En otros países no, a veces hay cambios que hacen retroceder o avanzar, en fin. Bueno, entonces en Uruguay el Fondo Nacional de Recursos es un seguro público. El Uruguay tiene desde el 2007 un Fondo Nacional de Salud que tiene cobertura universal, cubre a la población, obviamente tiene incorporación de fondos de rentas generales, pero se cubre a toda la población de la enorme mayoría de las prestaciones. Pero hay unas pocas prestaciones de alta complejidad, de alta exigencia en cuanto a tecnología y medicamentos de alto precio, de medicamentos de alto costo, que son financiados a través de este Fondo Nacional de Recursos. Y la característica de este fondo es que tiene un formato jurídico de persona pública no estatal. Ahora me decían que acá también hay entidades públicas no estatales, pero no, en el área de salud no hay. En Uruguay hay varias de estas. El Fondo Nacional de Recursos es una de ellas, que entonces, ¿cuál es la característica? Es un fondo que se alimenta, digamos, ingresan fondos estatales, fondos públicos, actualmente prácticamente el 100% son fondos públicos, pero desde el punto de vista de su gestión es como un seguro privado, de todo, ¿no? Incluso en recursos humanos, la gestión de recursos humanos es como si fuera una empresa privada, que eso también permite que los sueldos sean mucho más altos que en el sector estatal o público. Hay un equipo técnico muy fuerte, pero al que se le paga muy bien para trabajar. Y a su vez, en todo el tema compras y negociación con los proveedores, con la industria, es como si fuera una empresa privada. Es decir, tiene la posibilidad de realizar este tipo de acuerdos sin necesidad de tener una normativa específica, porque ya la normativa de creación lo habilita. Igual, y esto es muy importante, el Fondo Nacional de Recursos, igual que todas, tiene una fuerte regulación desde el Estado. Hay que presentar todos los presupuestos, la ejecución presupuestal, todos los números al Tribunal de Cuentas, a la Auditoría General de la Nación, al Parlamento. Hay que mostrar los resultados en el Parlamento Nacional. Entonces, no existe la posibilidad, digamos, de que actúe por sí solo o en forma. Y desde el año 2013 entonces se realizan este tipo de acuerdos, no solo para medicamentos, también para dispositivos. El Fondo Nacional de Recursos compra marcapasos, cardiofibriladores, bombas de insulina, válvulas cardíacas, en fin, varios de estos dispositivos, y también ha hecho acuerdos de este tipo con la industria de los dispositivos médicos.
Algunos ejemplos, los objetivos siempre son, obviamente, lograr el acceso universal y reducir la incertidumbre en el gasto. La mayoría son de tipo financiero, pero en los últimos años se han realizado basados en desempeño o basados en resultados. Los más comunes, entonces, son los precios techo, esquemas precio-volumen, reducción progresiva del precio unidad. Y en los últimos 5 años, lo que les decía, esto que fue una innovación, si se quiere, para nosotros, que son los acuerdos tipo Netflix. Y algunos ejemplos, uno de los primeros acuerdos híbridos fue la compra del Hiloprost para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, que toma en cuenta la adherencia del paciente a hacerse las nebulizaciones para la hipertensión pulmonar. Esto exige que haya un seguimiento muy estricto de cada paciente, pues son pocos, es una enfermedad muy poco prevalente, para ver si le toca pagar al fondo, le toca pagar al laboratorio Bayer en este caso. Otro fue con el laboratorio Roche, en este caso para el erlotinib. En ese momento el erlotinib era nuevo, era innovador, y lo que se hizo fue, nosotros le llamábamos acuerdo basado en desempeño inverso, porque en general en los acuerdos basados en desempeño, la característica es que si la efectividad del medicamento es buena, quien tiene que pagar obviamente es el financiador. Acá es al revés. El Fondo Nacional de Recursos pagaba 12 meses de tratamiento, que es la sobrevida libre de progresión que mostraban los estudios, los estudios pivotales, y si el paciente sobrevive más, que como todos saben es una probabilidad, el que se hacía cargo del tratamiento era la compañía farmacéutica. Entonces, bueno, es un acuerdo. Ahora ya este acuerdo ya no está, estuvo 5 años, y ahora se cambió, bueno, se incorporaron otros también medicamentos nuevos para el cáncer de pulmón. Las características de los acuerdos tipo Netflix se los cuento porque les decía que es un acuerdo diferente. No es un acuerdo con el que haya que empezar a hacer este tipo de acuerdos de ninguna forma, porque es un acuerdo complejo que exige mucho trabajo de proyecciones económicas de ambos lados, exige muchísimo inversión en un buen sistema de información, exige todos estos acuerdos exigen confianza entre la industria y el financiador, todos, porque son acuerdos que exigen que haya confianza mutua, pero en este caso mucho más, y entonces a veces puede ser complicado. También exige otra cosa que no es común en nuestros países, que es una estabilidad económica y política a lo largo de varios años. En Uruguay el dólar, por ejemplo, estamos al lado de Argentina, pobre Argentina digo yo, porque son nuestros hermanos, pero les está yendo bastante mal. Los uruguayos cruzan en masa a la Argentina a comprar. Massa es el candidato que es capaz que gana las elecciones, pero cruzan muchos a comprar todo, medicamentos, todo, porque claro, el dólar se disparó. En Uruguay no, en Uruguay hace muchos años que el dólar se mantiene más o menos igual, por eso los acuerdos se realizan en pesos uruguayos, sin cláusula de ajuste, y al final del año se ve, bueno, ¿cómo anduvimos? Anduvimos bien, no varió el número de pacientes, no, el dólar se mantuvo más o menos igual, así que seguimos, y este acuerdo, de hecho, algunos de los acuerdos se mantuvieron por 3 años y todavía siguen algunos de ellos, ¿no? Lo otro importantísimo es que tiene que haber un protocolo de cobertura financiera muy estricto en cuanto a detallar los criterios de inclusión y exclusión. Tanto la industria como obviamente el financiador tienen que acordar que eso es lo que se va a cumplir. Y esta es otra cosa, porque en Uruguay yo no voy a decir que no exista corrupción, porque sería una tontera, porque todos los países, incluso los desarrollados, pero tal vez no es tan alta, de hecho es el país que tiene menor percepción de corrupción en la región. Pero el Fondo Nacional de Recursos en este sentido es como que ha quedado como inmaculado de todo tipo de discrecionalidad. Nosotros siempre decimos, si el Fondo Nacional de Recursos tiene su catálogo, ¿no?, y su normativa, si el hijo del presidente de la República necesita un tratamiento que no está cubierto por el fondo, no se cubre.
Cuando yo fui directora general del fondo, recibía, por supuesto, llamadas como todos, mirá, este es el hermano del diputado tal, del senador que es amigo, este político que es tan importante, mirá, en realidad necesita este medicamento, no lo pueden cubrir. No. Nunca se hizo discrecionalidad. Y lo más importante es que, obviamente, las decisiones de qué se cubre y qué no son técnicas, pero la última decisión es política. Entonces, si no hay, como en Uruguay hubo un apoyo explícito desde Presidencia de la República, desde el Ministerio de Salud Pública y sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que pone la plata siempre, esto no podría ocurrir nunca. Es decir, no puede ocurrir que el sistema de salud funcione bien si no hay un apoyo a sus técnicos y sobre todo a quienes trabajan para que el acceso sea posible si no hay este apoyo. Y bueno, el parámetro, como les decía, puede ser variable. Acá algunos ejemplos. Este es el que les conté, el agregar el Pertuzumab TM1. Este es otro que se hizo con el adalimumab. Acá lo que ocurrió es que el fondo ya compraba el adalimumab para varias patologías, esas que están ahí. Y cuando se resolvió por un trabajo de evaluación de tecnologías, de priorización que se hizo, el tratamiento de la psoriasis severa fue un tratamiento que quedó bastante arriba porque no se cubría y la medicación era de alto coste, es decir, era imposible pagar por las personas. El laboratorio se acercó y dijo, nosotros, es cierto que el adalimumab capaz que no es el más efectivo, pero sí se lo ofrecemos con un acuerdo de este tipo que hicieron, de tipo Netflix. Y ahí el parámetro de variación es el número de unidades. O sea, se fijó un número de unidades que el laboratorio iba a entregar para cualquiera de estas patologías y el Fondo Nacional de Recursos iba a pagar una cuota por mes, siempre la misma, en pesos. Bueno, después se hicieron otro tipo de acuerdos. El acuerdo más reciente es la incorporación del emicizumab para la hemofilia A. En este caso fue cobertura condicionada, uno de los tipos que ustedes vieron allí. Se incorporó para pacientes entre 1 y 11 años que no estaban incluidos en lo que al principio los ensayos mostraban. En el primer año, entonces, el laboratorio aportó el tratamiento sin costo para ese número seleccionado de pacientes y el criterio decía que menos del 85% de los pacientes deba internarse por un sangrado grave. Y eso también es importante. En los acuerdos basados en resultados, el criterio que se fija para lo cual se paga o no se paga, o sea, para ver si es efectivo o no, y por lo tanto si paga o no, tiene que ser muy objetivo. Cuando se hacen acuerdos diciendo, bueno, que el paciente mejore caminar o lo que fuera, es muy difícil, porque eso es subjetivo. En cambio, si se dice que se interna o no se interna, obviamente es un criterio muy objetivo. Bueno, los requisitos son más o menos lo que ya vimos, así que no lo voy a repetir. Y algunas conclusiones para terminar. Son herramientas, no son la panacea, se deben utilizar en algunos casos. Forman parte de todo el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias que hay que realizar para incorporar nuevos tratamientos. Y el objetivo principal es alcanzar la cobertura universal desde la atención primaria hasta la atención de alto nivel. O sea, de nada sirve que tengamos acceso a la superinnovación si no tenemos en el país asegurada la cobertura de la atención primaria y en salud y con todo lo que implica ello. Me pasé un poquito del tiempo. Muchas gracias, doctora. Si alguno tiene una pregunta para la doctora, este sería el momento. Súper bien escucharte. No es la primera o segunda vez, siempre escucho a usted, es muy interesante. Yo tengo una pregunta mucho más de su percepción de que efectivamente una respuesta. Lo que percibí en los años que hay desde 2012, 15, tuvo un movimiento muy grande por los outcomes, los de buscar los desechos, pero se queda una frustración un poco con el tiempo y también el acceso a la información como de los medical records. Y eso es natural. Pocos países de la fuente pagadora tienen acceso efectivamente a los prontuarios, ¿no?
Y ahí me parece que en RIS por ahí se ve un movimiento un poco de frustración de que no sé, lo de outcomes, es un movimiento para una simplificación, de hacer acuerdos más simples, más híbridos, o como los Netflix. No sé si tiene esa percepción de que hay un movimiento más a hacer simple lo que pueda, un piloto, de que no los grandes Sí, por supuesto, debería ser simple, pero aún así la información tiene que ser importante. Lo que tú decís, también, fíjate que si uno hace una revisión de la literatura internacional, del impacto que ha habido de estos acuerdos, hay poca literatura que lo muestre, como sabes. Incluso la que aparece es contradictoria. En algunos países dice, oh, el impacto fue bueno, en otros se dice que el impacto fue malo, o que no hubo impacto. Entonces, también influye que la mayoría de estos acuerdos son confidenciales. Entonces, tampoco se puede publicar mucho y si tuvo buenos resultados. Nosotros, por ejemplo, en el fondo, los acuerdos son confidenciales. En los números sí se puede mostrar cuál es el esquema. Pero también eso puede influir. Pero lo que más influye es lo que decís, la capacidad de las historias clínicas de mostrar esa información. Entonces ahí, en el Fondo Nacional de Recursos Uruguay, lo que se hizo es crear un sistema de información que ya tiene muchos años, con una cantidad de información y con datos procesables, que de hecho, antes de que ahora la inteligencia artificial nos permite procesar cualquier dato, aunque no sea procesable, pero hasta hace algunos años, y de hecho sigue existiendo, si el dato no es procesable y no está bien operacionalizado, es imposible hacer una investigación de vida real. Entonces, el fondo siempre creó eso. ¿Y cómo lo creó? Bueno, como el Fondo Nacional de Recursos financia y autoriza determinados tratamientos, el médico tratante es el que tiene que ingresar, antes era en papel, ahora es en la web, una cantidad de información del paciente. Los médicos en Uruguay se quejan muchísimo porque cada vez que dicen, uy, tenemos que hacer este pedido para el medicamento tal para mi paciente, en vez de ir y darle la prescripción y que vaya a la farmacia y lo retire, no, acá tengo que escribir una cantidad de cosas, lo estudian y ahí ven si autorizan o no. Pero la ganancia de eso es que la información con la que se cuenta es de base, del inicio es muy completa. Pero además, no es solo eso, a los 3 meses, 6 meses, un año, depende del tipo de patología, el médico tiene que volver a ingresar. El paciente evoluciona así, acá envío los resultados de la resonancia magnética, toda la información, entonces, se autoriza a continuar. O no se autoriza a continuar porque en realidad el paciente progresó y ya el medicamento no le va a hacer uso. Entonces, también hay información interesante de todo el seguimiento de los pacientes. Pero cuesta mucho. En Italia tienen un sistema enorme. Uruguay, capaz que porque es un país muy chico, podemos hacer eso. Pero sí, es uno de los temas, sí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que mi pregunta va como hacia el mismo sentido y es un poco el modelo de prestación de servicios que es tan importante porque no solo el medicamento es el que nos va a dar el resultado. ¿Cómo algunos puntos claves de cómo lograr esas articulaciones para que realmente estos modelos funcionen con esa otra parte que es la prestación del servicio? Esa pregunta es muy buena porque justamente, y de hecho es uno de los problemas que hay en Uruguay, no solo con los medicamentos, en la medida que hay dos modelos de financiamiento, de hecho el Fondo Nacional de Recursos entrega los medicamentos, lo que se hace es el médico lo solicita, todo el fondo negocia con el laboratorio y compra todos esos medicamentos y los entrega en la farmacia donde lo va a retirar el prestador con su cédula de identidad, el paciente con su cédula de identidad, lo retira, pero tiene que estar bien marcado que es para ese paciente, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Que el resto del sistema de salud son los prestadores integrales, estos que son financiados, que tienen integración vertical, son asegurador y prestador al mismo tiempo. En Uruguay el sector público se desligó de los prestadores, ningún hospital es
del Ministerio de Salud, son todos de la Administración de Servicios de Salud del Estado, que es pública, y después la enorme mayoría de las personas están en prestadores privados que el Fondo Nacional de Salud les paga. ¿Y qué pasa? Como en todos lados, porque no hay ningún lugar, creo que hay tiempos de espera para los pacientes, hay estudios que se necesitan para que el paciente acceda al financiamiento de ese medicamento para el cáncer y no consigue hora para que le hagan el tratamiento, el estudio en su prestador. También nos pasa no solo con los medicamentos, el Fondo Nacional de Recursos financia, por ejemplo, cirugías cardíacas. Entonces se hace la cirugía cardíaca, gratuita obviamente, todo con alta tecnología, el paciente vuelve a su prestador y de repente ahí tiene tiempo de espera para ver al cardiólogo o tiene algunos otros temas. Entonces, lo más difícil es integrar, por eso yo terminé con eso de que lo más importante es tener un buen sistema de atención primaria en salud, porque es difícil integrar la atención en todo el continuo de atención. El financiamiento y la organización deben estar al servicio de que al paciente no tiene que importar quién financia. Sí tiene que importarle, exigir, y obviamente las asociaciones de pacientes en Uruguay son muy activas, participan de la priorización, de la evaluación de tecnologías, pero después en este negocio, es decir, en la negociación no participan porque es un tema técnico. Pero ese es un tema complejo. Muchas gracias, doctora. Para finalizar, vamos a tener nuestro segundo panel, enfocado en un tema importante para todos, abordar los retos y oportunidades en el sistema de salud de Costa Rica. Y para entrar en esta materia, le pido nuevamente a la directora ejecutiva de FIFARMA, señora Janet Gija, que nos acompañe para moderar el panel. Asimismo, para nosotros es un enorme gusto y un honor contar con la participación de los siguientes miembros del panel. Señor César Gamboa Peñaranda, director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Doctora Alicia Ferreira, consultora y exdirectora del FNR Uruguay. Doctor Alfonso Tenorio, representante de la OPS-OMS Costa Rica. La señora Marta Esquivel de la Caja Costarricense de Seguro Social no ha llegado. No sé si alguien va a sustituirla en el panel o si dejamos la silla para esperarla. ¿Alguno de los compañeros de la Caja si tuviera información? No. Entonces daríamos inicio en este momento. Muchas gracias. Doctor Tenorio. Y esto también funciona perfecto. Bueno, creo que ha sido una mañana bien interesante. Ya estamos cerrando el día, una mañana en la que vimos muchos datos al principio. Creo que eso fue parte bien interesante del ejercicio. Antes del coffee break vimos datos de cómo está la región y cómo está Costa Rica en general, en temas de acceso. Me hicieron varias preguntas y tal vez voy a aprovechar el momento para decir, el estudio que ya está colgado en la página de FIFARMA, que presentó André, es el del año pasado. André también mostró algunos avances de la versión de este año. Ese no está todavía publicado. Lo haremos la primera semana de diciembre. Realmente creo que el evento de lanzamiento, sí, creo que es el 30 de noviembre, no me acuerdo bien la fecha, pero es primera semana de diciembre ya va a estar publicado el estudio del 2023, porque varios me hicieron, creo que quedó como un poco la confusión, pero para que sepan, queda, y creo que esa segunda versión va a ser una versión como recogió un poco los retos que vimos y vivimos el año pasado, creo que va a ser una segunda versión mucho más consolidada. El próximo año queremos incluir más áreas terapéuticas, de hecho estaba hablando con Andrea ya de algunas ideas de cuáles incluir el próximo año. Entonces creo que esta fue una mañana de mucha información, de muchos datos.
Siempre es importante ponerlos en contexto y creo que eso fue parte de lo que se dijo. Y luego, después de un maravilloso panel, en donde creo que salieron retos, salieron las preocupaciones, salió tal vez un tema que no solamente lo vivimos en Costa Rica, sino en todos los países de América Latina, y es todo el tema de cultura, de cambio cultural, de cómo realmente ver la innovación distinto, de cómo realmente necesitamos entornos más innovadores, tal vez ahí valga la redundancia. Ahora nos adentramos en temas de salud. Empezamos la tarde, no, ya es que ya el día ha estado largo, pero empezamos después del break con la doctora Alicia. Es un placer siempre escucharla, además hablar de un tema que suena tan complejo, pero que al final cuando ella lo cuenta, pareciera que no fuera tan complejo, pero sí lo es, sí lo es. Y vamos a cerrar ya el día con un panel que creo que es un panel bien interesante, en donde vamos a hablar sobre, ya no tanto de innovación como el panel anterior, sino ahora de salud. Yo creo que también de mecanismos innovadores para abordar los retos de salud, pero realmente vamos a adentrarnos mucho más en ese tema, y yo le doy la bienvenida a los panelistas. Ya conocieron a la doctora Alicia, pero también tenemos al doctor César Gamboa y al doctor Tenorio, que además supe hace un ratico que era colombiano. Entonces somos dos colombianos, una persona, un costarricense y una uruguaya en este panel. Y bueno, yo quiero empezar con el doctor César. Este va a ser un panel en donde voy a tratar de hacer una pregunta inicial a cada uno, luego una segunda pregunta, y si al final hay algún tema del público o hay algún mensaje adicional que quieran enviar, lo haremos. Entonces, doctor César, háblanos del rol del Ministerio de Salud en esta mejora continua del ecosistema de salud. Cuando vemos las cifras, no sé si usted alcanzó esta mañana vio que hay muchos temas interesantes y muchos temas en los que Costa Rica se destaca, pero también sin duda hay una tarea grande, sobre todo porque en América Latina tenemos una tarea grande en nuestros sistemas de salud. Su rol, el rol del Ministerio en este mejoramiento del ecosistema. Perfecto, bueno, primero que todo muy buenos días y agradecer esta invitación. Yo creo que es importante siempre participar en estos foros y por supuesto al excelente panel que me acompaña el día de hoy. Tal vez quiero iniciar un poco por lo que mencionaba ahorita la doctora, sobre ese rol, digamos, del Ministerio de Salud, que es un rol importantísimo desde el punto de vista del rol del Estado. Yo creo que el rol del Estado es fundamental, digamos, en la elaboración o consecución de política pública. Y creo que nuestro país tiene una gran fortaleza, dentro de muchas otras. Evidentemente tenemos cosas que mejorar y debilidades. Y es esa institucionalidad fuerte, digamos, que tengamos una institucionalidad de verdad que representa, digamos, cumplir con los derechos de los ciudadanos. Específicamente, digamos, en el Ministerio de Salud, como ente rector de la salud, porque aquí hay que diferenciar dos elementos muy rápidamente, el ente rector y el prestador o los prestadores de servicio. Ahora, ¿cuál es la ventaja, digamos, que tiene el Ministerio de Salud como ente rector en esa función de Estado? Es trabajar y articular y ver el ecosistema que hemos venido conversando. ¿Y por qué es importante? Y de ahí inicio algo que era, en algún momento fue un reto, creo que ya está bastante superado en Costa Rica, que era articular a los diferentes actores, que es uno de los roles fundamentales del Ministerio de Salud como ente rector, generar política pública, y la tenemos que generar articulando a todos los actores del ecosistema. Ahorita por acá veo a doña Vivian Leal, por ejemplo, de las ONGs, y a ver, el tema de también trabajar con ONGs, trabajar con la ciudadanía, trabajar con el sector público y privado, que ese ha sido un paso fundamental, porque, ¿por qué no decirlo? Había algunos temores, en el buen sentido de la palabra, siempre de hablar del sector público y privado y sentarnos a dialogar ese sector público y privado. Creo que hemos superado de alguna manera ese reto que se nos presentó en su momento, porque es básicamente con esta visión, digamos, de articulación, de generar confianza. Cuando uno ve los datos aquí y cuando uno ve la última presentación que nos hacía la doctora Alicia, y cuando uno ve la presentación que usted misma hizo al inicio, hay elementos que se trabajan en los estudios que me encantan a mí como saludista, que son los determinantes sociales de la salud, que es el tema, digamos, de la data, que es el tema de… ¿Por qué? Porque tenemos que generar política pública para el país, y no podemos hablar de que la política pública la vamos a basar sin datos
y sin información. Y esa política pública le tiene que llegar a todos los sectores, porque todos formamos parte importante de ese ecosistema. Entonces yo creo que ese es un reto que yo creo que de alguna manera ya lo vamos superando, vamos generando articulación, vamos generando acercamiento, vamos generando confianza. No es sencillo, no ha sido sencillo evidentemente, porque habían algunos temores, pero eso creo que ya es una etapa que la vamos avanzando. El otro elemento fundamental como Ministerio de Salud es el tema que lo que buscamos. Tenemos funciones fundamentales como es la elaboración de política pública, planes, programas, proyectos, y tenemos otra función dentro de las otras que es el tema de la regulación. En cuanto a lo que es políticas públicas, bueno, se habla de tener planes y políticas. Las políticas son para todo el país, pero las políticas tienen que estar basadas en evidencia y tienen que estar basadas en información. Creo que ahí tenemos uno de los retos importantes también como Ministerio de Salud y como país, pero que también estamos avanzando. Las actuales autoridades están dando un giro importantísimo a todo el tema de la digitalización de la salud. Es decir, todo lo que son sistemas de información, la ruta de la digitalización, articular, interoperar, tener información para un ente rector es básico para la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos. Eso es un reto importantísimo que se está avanzando. Evidentemente, todavía hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque ahí hablamos incluso del tema de expediente único, el expediente, digamos que en algún momento, bueno, que ya el EDUS, bueno, cómo poder interoperar el sistema del EDUS. Actualmente se está trabajando, las actuales autoridades están haciendo, incluso se lanzó hace poquito la ruta de la digitalización y hay decretos, porque otro de los elementos fundamentales que tiene el ente rector es la elaboración precisamente de esos marcos normativos y legales que generen esa seguridad de todo punto de vista para la elaboración de esa política pública. Pero el sistema tiene que generar también confianza y tiene que generar calidad, tiene que generar equidad y tiene que generar eficiencia. Evidentemente, estos son retos que también nosotros tenemos que plantearnos y creo que el tema de por ejemplo, las evaluaciones de las tecnologías en salud es parte, digamos, de todo ese proceso que nos permite incluso evitar la judicialización de la salud, ¿verdad? Que es un tema fundamental y que nos desgasta, digamos, como sistema y desgasta a las ONG, desgasta al funcionario público, respondiendo a esa cantidad creo que existen vías como las que tenemos entre el diálogo, el acercamiento, evidentemente todo lo que genera la OPS para nosotros es fundamental como función de Estado, desde la perspectiva, digamos, de las resoluciones internacionales, las resoluciones regionales, que son y salen de ahí una serie de regulaciones también que permiten fortalecer el acercamiento y la convivencia de ese ecosistema de una manera regulada, que ese tema de regulación también es un tema que hay que tratar, digamos, con una manera innovadora, hablando de innovación. ¿Por qué? Porque esa innovación tenemos que generarla también bajo un sistema que también tiene que innovar, que también tiene que generar cambios de acuerdo al entorno. Muchísimas gracias, doctor César. Ahí nombró varias cosas: la institucionalidad fuerte, la articulación, la elaboración de políticas basadas en información y en evidencia. Ahí mencionó el tema de digitalización y historia clínica única, la creación de marcos normativos y legales. Bueno, ahí habló de varios temas, pero voy a desordenar un poquito lo que tenía previsto inicialmente, porque tocó un tema que creo que es esencial en cualquier escenario en el que uno quiera avanzar, y es cómo lograr, y por eso ya no lo voy a preguntar al doctor Tenorio, sino a la doctora Alicia, porque quiero que ella nos ayude a entender cómo un tema tan importante como la confianza fue esencial en todo lo que armaron y cómo poder avanzar para tener más mecanismos de conversación y de articulación público-privada. Siempre hay una resistencia. Yo trabajé muchos años en el gobierno de Colombia, en muchos sectores, y el primer tema era, no, uno no puede sentarse con el sector privado, y al final uno va entendiendo que si no se sienta con el sector privado no logra en ningún sector. Entonces yo quiero pasar de un gobierno a una persona que trabajó en el gobierno y preguntarle cómo generar confianza, cómo trabajar más con el sector privado, quitándose un poco todas esas resistencias que típicamente hay y que al final no funcionan
porque uno no puede avanzar sin esa conversación. Muchas gracias, Janet. Sí, es que esa cultura, porque al final terminamos siempre que es un tema de cambio de la cabeza. Por supuesto que existe en todos lados, y en Uruguay también. De hecho, me acuerdo cuando el primer Policy Forum que hizo HTAI en Latinoamérica, el primer Policy Forum de Latinoamérica, cuando en ese momento el ministro de Salud dijo, pero ¿cómo? ¿El Policy Forum integra también a la industria? ¿Están todos ahí? Y nosotros, creo que no tendríamos que participar. Y me acuerdo, pero ¿cómo no? En realidad, justamente, es un ámbito donde están los actores, están los pacientes, están los organismos de gobierno, están los decisores, es el ámbito donde hay que discutir. Porque además, si nosotros siempre estamos enfrentados, terminamos perdiendo, bueno, la industria no sé, pero nosotros terminamos perdiendo, y sobre todo los pacientes, ¿no? Terminan perdiendo los pacientes. Entonces, existe, sigue existiendo en realidad, ese resquemor a decir no, y entonces, por ejemplo, al principio decían, bueno, nos tenemos que sentar a discutir con la industria varios, tendríamos que grabar para que no quede como que vamos a recibir algo, no sé qué, y entonces después lo que hicimos, sí, obviamente, fue un protocolo de reuniones, que tienen que estar que nos reunimos en un ámbito así, que se llevan actas, yo qué sé, todo lo que se habla, hay mucha regulación y sobre todo el tema, porque hay dos resquemores, ¿no? Uno es que la industria sigue poniendo precios altísimos, imposible que nadie pague, y cómo eso, que es éticamente que no es responsable, no sé cuánto, todo el dinero que ganan, y que entonces y siempre están ganando más, y lo que quieren hacer es aprovecharse de nosotros y entonces tener más dinero. Y el otro resquemor es justamente por esa razón, quienes están del lado del gobierno, que en general son bastante menos pagos, es decir, ganan menos, se pueden sentir como atraídos a que la industria le diga, y yo, si me incorporas esto, yo te doy estos pesitos, ¿no? Entonces, eso que lamentablemente, que es corrupción, y que el otro día hablábamos con un compañero de Roche que decía que ahora, ya hace muchos años, la industria firma, ¿no?, determinados protocolos de ética que no pueden ofrecer nada, y además hoy todo se sabe, hay ejemplos, ¿no?, varios, que muestran que donde haya alguna persona del gobierno o del financiador que reciba algún tipo de dinero por algo, se sabe enseguida, por suerte. Entonces, nosotros lo que avanzamos fue en decir, tenemos que sentarnos juntos para ver cuál es la mejor forma del ganar-ganar. Y eso implica necesariamente la confianza. Y nosotros nos reuníamos con los laboratorios, discutíamos, íbamos y veníamos. Por supuesto que siempre decíamos, nos reunimos acá y nosotros no le ofrecíamos café, ni ellos nos invitaban a un café siquiera. No teníamos ningún lápiz que tuviera la marca, un bloc de notas, no, eso tampoco, no, el nombre no puede estar. Agendas no, con el nombre, ese tipo de cosas que en realidad son menores, pero sí hacen al tema de que nosotros estamos acá, ustedes ahí. Pero lo importante es que colaboramos en que, en definitiva, el paciente sea el más beneficiado. La confianza se construye. Seguramente es un tema de paso a paso, pero si no nos sentamos y no nos quitamos un poco estos temores, no vamos a avanzar. Y eso, vuelvo y digo, eso no es solamente en este sector, es en todos los sectores en los que yo he trabajado, siempre está como que estamos... Y vuelvo y digo, yo lo mencioné al principio, a mí me encanta el trabajo que tenemos Victoria y yo, y nuestros equipos, y es que nosotros tenemos la oportunidad de buscar esos caminos y de construir una solución intermedia. No es, o sea, el que está por acá en un extremo y el otro que está por acá en otro extremo, la industria, el gobierno, y tal vez estas organizaciones tenemos esa oportunidad siempre, y es de cómo sentarnos, cómo encontrar fórmulas. Somos, digamos, tenemos de verdad esa oportunidad. Doctor Tenorio, perdón que me la haya saltado, pero es que no me aguanté después del doctor César cuando mencionó varios de sus temas, preguntarle a la doctora Alicia. Yo quisiera arrancar por una pregunta, y es rol de la OPS en la promoción de la salud de la región, pero aquí vamos a hablar de Costa Rica en particular.
Usted aquí, un colombiano en Costa Rica, además me comentó que lleva 6 meses viviendo en Costa Rica, ¿dónde pueden aportar? ¿Dónde pueden ayudar? ¿Cuál es ese rol de la OPS, el rol que se ha llamado la OPS a cumplir para poder ayudar en este proceso y en muchas de las cifras que vimos esta mañana? Gracias, Janet. Saludo cordialmente al doctor Gamboa, doctora Ferreira, a ustedes, colegas. Es una magnífica y linda oportunidad, y después de este lindo y delicioso aperitivo que nos ha dado la doctora Ferreira con este abrebocas, colegas, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, tiene un papel especial en fortalecer, ayudar a los países a fortalecer sus capacidades. Nunca en hacer lo que le corresponde a las autoridades nacionales, a los países, es fortalecer a los países, porque los países son estados miembros de la organización. Entonces nosotros servimos al estado miembro, quien esté en el gobierno. Nosotros servimos al país, quien esté en el gobierno en todos los países de las Américas, pero básicamente para apoyarles en el avance hacia la salud universal. Esa es la meta. Y colegas, los avances han sido gigantes, muy importantes, en las Américas y en el mundo en salud. En las Américas especialmente, y los indicadores de salud que tenemos son producto de la innovación. Han sido producto de la innovación y serán siempre producto de la innovación. Ningún examen que te has hecho recientemente, ninguna pastilla que te has tomado ayer, hoy, ningún estudio está alejado de lo que es la innovación. Todo ha sido producto de la innovación. Y la innovación viene especialmente por la relación entre lo público y lo privado. Entonces, como Organización Panamericana de la Salud, fomentamos, y se ha creado, tú conoces, doctora Ferreira, se ha creado recientemente en nuestra oficina el Departamento de Innovación. Innovación, medicamentos y tecnologías. Estaban esas funciones en otros departamentos, pero colegas, es la clave. No podemos avanzar sin innovación, pero la innovación no es inventar un dispositivo, también lo es, pero no solamente es inventar una tecnología. Innovar también es usar las cosas incluso antiguas, los medicamentos huérfanos que tú mencionas, y de una manera especial usarlos para avanzar. Por ejemplo, cuando se usan medicamentos muy antiguos para erradicar la oncocercosis, ha pasado recientemente. Se usó masivamente el tratamiento en una población que tenía y se acabó, se eliminó la enfermedad gracias a una innovación. El medicamento existía hace como 20 años, pero la innovación fue la manera como se iba a usar. Entonces, colegas, y ahí está la clave, y la clave de la regulación, de la capacidad de los ministerios para fomentar el uso racional de las tecnologías, de los medicamentos, de los insumos de interés sanitario. Y ese es uno de los papeles, querida Janet, de la OPS, es ayudar a los países a crecer en sus capacidades y en el nivel de las agencias regulatorias de los productos de interés sanitario. Y eso ayuda muchísimo para que la confianza se garantice, porque entonces hay regulación en el sentido que los privados no pueden hacer cualquier cosa, ¿cierto?, sino que responden a las reglas, y los productos se lanzan previamente evaluados, se lanzan con calidad, se usan con calidad, con garantías, pero se evalúan. Esas tecnologías hay que evaluarlas. Tenemos una unidad especializada en evaluación de tecnologías, y es todo lo que ustedes han mencionado. Colegas, es una felicidad estar con ustedes. Nada de lo que hemos hecho en salud para tu mamá, para la mía, para nosotros mismos,
está lejano a todo lo que estamos hablando hoy. Muchas gracias, doctor Tenorio. Yo creo que siempre es importante contar con organizaciones que también tienen como apalancar otras iniciativas, apalancar buenas prácticas, que de eso también hemos hablado en el día de hoy. Vamos a hablar, esa segunda y última pregunta que yo tengo para ustedes, tiene que ver con el futuro, con lo que viene. No el futuro muy lejano, porque ese no nos interesa mucho, pero tal vez arrancaría por el doctor César y le preguntaría, ¿qué planes, qué proyectos, qué iniciativas tiene el Ministerio en este momento de corto y mediano plazo para abordar los temas y, digamos, los retos que hoy en día usted ya nos contaba sobre el tema de la historia clínica? ¿Cómo le decía? Aquí tiene el expediente digital. Claro, yo siempre pienso, como le decimos en Colombia, la historia clínica electrónica, pero al final la historia clínica única, además, tan importante. Pero cuéntenos tal vez un par de iniciativas o un par de proyectos o normatividades o de temas que se vienen y que está trabajando el Ministerio. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, hay varias. Tal vez voy a empezar como por decir algo desde la perspectiva de la política pública. Estamos próximamente, digamos, a finalizar lo que llamamos el Plan Nacional de Control y Lucha contra el Cáncer. Este es un tema que es fundamental y que desde la perspectiva rectora, digamos, involucra a varios, ahora que mencionaba en el tema academia, es decir, involucra al sector privado, y estamos generando una visión de un plan de aquí al 2030, con esa visión de donde tomamos en cuenta las funciones esenciales en salud pública y donde tomamos en cuenta los determinantes sociales de la salud. Ese plan va a estar articulado y tiene que estar articulado con lo que se está trabajando en este momento, que es la Política Nacional de Salud, y creo que eso es fundamental. Lo menciono rápidamente porque detallar evidentemente pues no es el momento. Igualmente estamos elaborando un plan nacional de calidad, que eso igualmente lo estamos visualizando desde la visión del primer nivel de atención, ¿verdad? Digamos, y cuando hablamos del primer nivel de atención, incluso estamos hablando también del sector privado, porque el sector privado aquí también tiene alguna relación, algunos hospitales que atienden, digamos, desde esa visión del primer nivel de atención. Algunos otros elementos es fortalecer el tema, digamos, de las evaluaciones de las tecnologías, ¿verdad? Se está en una discusión, digamos, cómo, bajo qué metodologías, incluso el Ministerio pues tiene una dirección que se encarga de esta temática y que tiene que tomarse en consideración a los diferentes actores para, yo diría, la misma evaluación, desde el principio la misma metodología tiene que considerar a todos los actores, ¿verdad? Y el otro tema y gran fundamental es el que se está generando una especie de agencia o instituto, digamos, de evaluaciones en tecnologías, digamos, se le está dando un nivel alto a esta temática, ¿verdad? Entonces estos son algunos, digamos, de los proyectos que nosotros tenemos. Hemos venido fortaleciendo mucho los equipos de la institución en materia, por ejemplo, de recursos humanos en salud. Tenemos una unidad, porque aquí atraviesa por todo el tema desde la rectoría de cuántos médicos, cuántas enfermeras, etcétera, y también tenemos una unidad que está generando data importantísimo desde el punto de vista de economía de la salud. Entonces, digamos, y tenemos información, digamos, que asciende a la OCDE, OPS, OMS, incluso aquí me acompañan algunos de los compañeros que trabajan en ese tema, en esa temática, y que son economistas. Entonces, bueno, esa es la ventaja del trabajo en salud pública multidisciplinario interinstitucional. Pero bueno, digamos, estos son algunos de los proyectos que estamos generando. Evidentemente todos estos proyectos tienen que ser con amplia participación, o sea, tenemos que elaborarlo con amplia participación. Es lamentable lo que se hablaba hoy temprano, ¿verdad?, con respecto al tema de los respiradores. Yo creo que son experiencias aprendidas que no se tienen que volver a repetir. Son experiencias que debemos, bueno, que es a través del diálogo, es a través del acercamiento, es a través del conocimiento, ¿verdad? Y ya como uno, pues
como decía doña Alicia, digamos, en Costa Rica pues los técnicos nos mantenemos en el tiempo, ¿verdad? Y eso pues genera esa historia, memoria histórica, digamos, de los eventos que hemos ido pasando, ¿verdad? Y pues uno ya, en mi caso con cierta edad, pues tratar de ir transmitiendo esas lecciones aprendidas a las nuevas generaciones para que evidentemente se aproveche, porque tenemos que generar sistemas resilientes, ¿verdad? Es decir, tenemos que dar ese paso, porque el tema de la pandemia no va a ser la única. Y ahí está la innovación, pero insisto, la innovación también del sistema de salud. O sea, la innovación que nosotros tenemos que visualizar y mejorar, digamos, para hacer las cosas diferentes como sistema de salud. Se hablaba, por ejemplo, del financiamiento, la investigación. Estas son formas innovadoras de generar ingresos hacia el sector salud, ¿verdad? y que permitan generar política pública, pero para ponerle algunos de los ejemplos. Gracias, doctor César. Nombró un montón de iniciativas, el Plan Nacional de la Lucha contra el Cáncer, la Política Nacional de Salud, el Plan Nacional de Calidad, todo el tema de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología, que creo que son temas que, el fortalecimiento de los equipos, ahí creo que hay una serie de iniciativas mencionadas. Y al final yo siempre creo que uno cuando está en el sector público tiene una función importante y es no solamente todo esto, sino también las señales que se dan. Digamos, yo creo que cuando uno está en el sector público, yo siempre hago conciencia de mi vida pasada y digo qué señales daba en cada momento. Hoy en día soy muy consciente desde este lado privado de que siempre están mandando unos señales y creo que dar certezas, certidumbre son temas tan importantes, generar confianza, generar los espacios para la conversación, siempre son tan importantes. Y usted mencionó algo de eso también en su intervención. Sigamos hablando del futuro, doctor Tenorio. Y es, ¿qué planes tiene la OPS en Costa Rica? ¿Cuáles son esos proyectos que están trabajando? ¿Cuáles son esas iniciativas que ustedes han visto como prioritarias en las que tienen enfocados sus esfuerzos? Bueno, no solamente para Costa Rica, sino para toda la región. El plan es prepararnos mejor. Estar preparados gracias a lo que ya vimos que sirve. Podemos hacer vacunas nuevas en vez de 10 años que nos gastábamos para hacer una vacuna nueva a nivel mundial. Ahora las vacunas se pueden hacer en un año. Desde que se descubre el germen hasta que se hace la vacuna y sale al campo, un año. Métodos diagnósticos rapidísimos, medicamentos perfectamente diseñados como esta magnífica inmunoterapia para el cáncer que cura algunos de los cánceres, curado. Y eso es un milagro. Colegas, hay que prepararnos para emergencias sanitarias más grandes que las que hemos vivido recientemente. Hay una amenaza muy grande de una pandemia por influenza aviar. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Eso va a ser mucho más agresivo y el mundo pasó un examen parcial, un quiz, un examen parcial y nos fue bien. ¿Gracias a qué? A las tecnologías y a las colaboraciones público-privadas. No hubiera sido nunca posible que los gobiernos desarrollaran lo que se desarrolló. Fue gracias a la colaboración público-privada. Entonces, colegas, ahora la idea es, el futuro es estar mejor preparados para lo que se nos viene y eso significa hacer mejor colaboración, más eficiente y convocar a todos, incluso al sector académico, para innovar. Innovar y estar listos para innovar en el momento y eso tiene que ver con la resiliencia. La idea es tener los sistemas de salud preparados, resilientes para lo que se venga, que puede ser una emergencia mundial o puede ser una emergencia local, ¿cierto? Un terremoto, una inundación. Los sistemas de salud tienen que estar en capacidad y eso es gracias a la resiliencia, pero tiene que ser basado en la atención primaria en salud. Y eso que parece muy antiguo es, colegas, la solución. Y esa innovación, como tú lo mencionas, también se da a ese nivel de estructurar. Costa Rica tiene un sistema de atención primaria de salud modelo. Pero claro, cuando yo hablo con costarricenses de
de 40 años para acá, pues no les parece ningún modelo, porque crecieron con el médico de Vice ahí al lado. Desde que tienen uso de razón había un médico al lado, un EVAIS, y promotores técnicos de atención primaria en salud, que están trabajando hace 30 años que comenzó eso. Colegas, y eso, la idea no es acabarlo, sino seguir innovando, ¿para qué? Para aumentar la eficiencia. Si no, porque es que países están viniendo aquí a conocer recientemente. Países que han venido supuestamente muy fuertes en sistemas de salud han venido aquí a conocer el LEDUS y a conocer el sistema de atención primaria en salud que tiene el país. Colegas, la innovación es la clave y trabajar en colaboración. Gracias, doctor Tenorio. Esta mañana cuando hice la presentación y mostrábamos el panorama de salud e innovación, veíamos incluso un estudio que presentamos con el Instituto Whiteford de Alemania el año pasado, y era si estábamos preparados o no para la pandemia. Y ahí veíamos lo bueno y lo no tan bueno, veíamos en dónde sí, en dónde no, y realmente creo que hay unas lecciones de ese estudio que las hablamos esta mañana que ojalá no se nos olviden. Yo creo que todos los seres humanos típicamente tendemos a olvidar todo lo malo, también a veces lo bueno, eso no se olvida tanto, pero también, entonces, ¿cómo uno también capitalizar desde esas lecciones, de ese aprendizaje? Número de doctores por cada 1000 habitantes, número de enfermeras, en eso estamos mal en la región, estamos muy mal en la región, todavía hay una tarea grande por hacer. Inversión en salud, la OPS nos dio un mandato, creo que en América Latina solamente Uruguay y Costa Rica siguieron el mandato de gasto público en salud más del 6%, ningún otro país lo logró en su momento, digo, en este momento se siguen haciendo planes, entonces creo que hay unas tareas importantes y que la OPS ha promovido mucho y que ojalá lo siga promoviendo. Yo digo que la madre de todas las virtudes es la persistencia y la disciplina. Hay que seguir haciendo y hay que seguir, porque de lo contrario no vamos a lograr ser resilientes, no vamos a poder tener un sistema de salud que aguante una próxima pandemia. O sea, ya aprendimos de una, bueno, ojalá no haya otra, yo trato de no pensar en que vaya a haber otra pandemia, yo sí creo que ese quiz lo pasamos pero con mucha dificultad, y eso sí, con colaboración y con innovación. Sin duda fueron elementos claves que usted acaba de mencionar y me encanta. Sigamos pensando en el futuro con esta pregunta para la doctora Alicia. Yo tengo una frase en la vida que me la enseñó mi profesor de español y filosofía en el colegio, y es: empecemos lo difícil por donde es fácil. Es más, se lo digo al equipo cada rato, ¿no, Diego? Siempre cuando estamos con un tema complicado, empecemos lo difícil por donde es fácil. ¿Cómo empezar una tarea de implementar mecanismos, yo voy a decir innovadores en general, porque no estamos hablando solamente de Managed Entry Agreement, sino cómo empezar una tarea grande y complicada en un país que no está tan avanzado como Uruguay? Y esto lo aplico pensando en lo que vimos hoy, pero también lo que vimos ayer en Panamá, lo que vimos en Ecuador cuando estuvimos, lo que vimos en Colombia. ¿Cómo dar ese paso? ¿Cómo atrevernos a avanzar sabiendo que tenemos un camino largo por delante, pero que queremos hacerlo, que queremos avanzar? Bueno, gracias, Janet. Yo voy a empezar recogiendo las palabras, las últimas, ¿no? Las palabras tienen que ser colaboración, persistencia, mucho trabajo y sobre todo abrir la cabeza a nuevas posibilidades. Y quiero decir algo, con respecto al tema de reunirse con el privado, hay todo un tema que en mi país conozco bien, ideológico atrás, ¿no? Es decir, cuando en Uruguay se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, había algunos sectores del partido que asumió el gobierno que decían: nosotros tenemos que hacer un sistema de salud completamente estatal, público. No podemos involucrar, no podemos integrar al sector privado, porque el sector privado lo único que hace es lucro y no sigue los mandatos. Por suerte esa opción fue minoritaria, porque en realidad un partido que es de un partido de izquierda dijo: no, vamos a avanzar en lo que es, nosotros no podemos cambiarla, no podemos, ¿qué vamos a hacer con toda esta cantidad de gente que trabaja en el sector privado? Y hay un tema que hay que pensar globalmente en la economía de un país, en el desarrollo, y entonces así es que seguimos trabajando en colaboración, con mucha regulación, y por eso es importante lo que decía, porque el Ministerio de Salud tiene que regular las relaciones, tiene que regular la organización, tiene que regular los acuerdos,
tiene que regular, pero después tienen que haber relacionamiento entre el sector público, los prestadores privados, la industria privada y la academia, porque la academia tiene un papel muy importante que jugar. Yo creo que para empezar, muchos de los países ya han empezado, ¿no? De hecho, acá Costa Rica ya han aprobado este decreto, el reglamentario de la ley, y están comenzando a trabajar. Seguramente lo que sí hay que hacer es evaluar el impacto, ¿no? Para ver si hay que corregir o no hay que corregir. Y si algo no es como se esperaba, es decir, no decir, uy, bueno, vamos a abandonar todo. No, hay que rever, reescribir, replanificar lo que se planificó para que justamente cada vez salga mejor. Persistir y nunca desistir. Eso es lo que... Definitivamente. Bueno, ya estamos en el momento final, entonces lo que le voy a pedir a cada uno es que me den una frase de cierre, una frase que se llevan del día, qué mensaje quieren dejar, algo que no hayan dicho, que les parezca importante mencionar en este momento ante los que todavía estamos presentes en este salón. Doctor César Gamboa. Bueno, yo creo que es visión de país. Yo creo que para mí eso es muy importante, digamos, porque hay un trasfondo detrás de todo lo que hacemos cada uno desde nuestras propias trincheras, que es poner a la persona en el centro, ¿verdad? De la atención, darle un rostro humano a la persona, a todo lo que nosotros hacemos. Creo que todos, de una u otra manera, estamos contribuyendo a ese construir de una sociedad que tiene que tener una visión articulada y una visión solidaria, ¿verdad? Desde la perspectiva que nosotros generamos nuestras propias funciones como funcionarios de cada una de las instancias. Me encanta, visión de país, pero nunca olvidarnos que detrás de cada cosa que hacemos hay una persona detrás, que creo que fue parte de lo que también fue el mensaje del doctor Álvaro cuando en el panel anterior, y es que nunca se nos olvide que cuando uno habla, por ejemplo, en este caso de innovación, es la persona que se queda, cuando no hay el acceso adecuado, es la persona que se queda sin la innovación. Es que nunca se nos olvide que hay detrás una persona, que hay detrás una familia, que hay detrás una comunidad, una sociedad. Gracias, doctor César. Doctor Tenorio. Bueno, yo me atrevería ante este grupo de expertos seguir sugiriendo la construcción sobre lo avanzado, sobre lo construido, sobre lo existente. No todo lo que se ha hecho y lo que han hecho nuestros jubilados y los jubilados del ministerio, eso no es malo. No, colegas, gracias a ellos es que tenemos lo que tenemos. Y esas cosas hay que protegerlas. Los logros que los países alcanzan hay que protegerlos, sobre todo de la intención de cambiar, ¿no? El deseo de cambiar. Colegas, protejamos lo que tenemos, construyamos sobre lo que tenemos, aprendamos sobre los colegas que trabajaron con el tiempo, escuchémoslos a ellos. Yo me reúno con mis colegas jubilados aquí, que tienen 80 años, tú los conoces, 80, 90 años, 95 años, me siento con Francisco Castro a hablar con la lucidez de estas cosas, porque él pasó por aquí y tenemos mucho que aprender. Colegas, nunca dejemos de considerar, apreciar lo que ellos hicieron y nunca pensemos que lo que nosotros vamos a hacer va a reemplazar todo eso. Colegas, nunca. Ay, yo creo que ese es un mensaje tan importante, construir sobre lo avanzado. Creo que a veces no nos gustó algo y terminamos queriendo borrarlo, cuando siempre hay elementos que uno debería conservar y avances que ya se han dado. Y eso pasa mucho también cuando tenemos cambios políticos importantes en las diferentes sociedades de América Latina, que llega una tendencia o una ala distinta y quiere cambiarlo, y desafortunadamente a veces se llevan por delante cosas que sí eran buenas y que sí beneficiaban a muchos. En fin, creo que ese es un mensaje bien importante. No solamente hablar de innovación, además la innovación no sale de la nada tampoco. Incluso cuando uno habla de innovación, parte de bases. Lo que vimos en la pandemia fue unas capacidades que ya estaban creadas que se aprovecharon. Y eso aplica para todo, y eso aplica para muchos de los temas que estamos conversando. Doctora Alicia, su mensaje final de cierre. Sí, el mensaje final es también, y recordando lo que se habló en el panel anterior, tan interesante toda esa experiencia,
con el programa Respirar y la posibilidad de crear los propios dispositivos y equipos para enfrentar la pandemia, que la necesidad de que podamos entre los países de la región colaborar más entre nosotros, es decir, trabajar este tipo de encuentros, por ejemplo, son bien importantes de cómo compartir experiencias, incluso encuentros presenciales que nos permiten conversar, cosas que de repente en la presentación o en los paneles no se hablan, sí conversar, intercambiar experiencias, saber, y no ser, como decíamos hoy, con Janet decíamos, tenemos que evitar la endogamia, tenemos que evitar mirarnos siempre el ombligo y tratar de ver lo que pasa afuera y tomar las mejores prácticas, que es parte de lo que se quiere acá. Y lo otro, quiero terminar con esto, es ser muy generosos con el conocimiento. Tenemos que ser generosos. Hay muchas personas, organismos que dicen vamos a trabajar y hacer esto, pero no lo mostremos, no lo publiquemos porque es nuestro y si no capaz que nos lo roban. ¿Qué sentido tiene eso? Que se lo roben. Y eso, y bueno, y la OPS es un ejemplo en eso, ¿no? En la difusión del conocimiento, en la creación y difusión del conocimiento, en compartir el conocimiento. Y eso yo creo que es muy importante porque, como bien dijiste, atrás de todo está la persona. Y las personas nunca se van a beneficiar si somos egoístas con lo que creamos y con lo que sabemos. Menos ego, más logos. O sea, queda todos los logos, no importa, pero queda menos ego. Creo que eso sería ideal para todos. Entonces me encanta colaboración, sobre todo muy enfocado al tema de compartir. Cuando uno muestra, por ejemplo, el panorama de salud e innovación, uno ve que no necesariamente hay que irnos a los países más desarrollados para preguntar qué han hecho. Incluso entre nosotros mismos tenemos cosas que podemos aprender unos de otros en la región y deberíamos empezar por ahí y después ya irnos a los demás porque hay cosas interesantes. Bueno, yo voy a cerrar con 3 palabras que creo que han sido como las palabras del día. Innovación, no solamente hablar de medicamentos innovadores, que es algo que hemos hablado hoy, sino también de innovación como una manera de pensar y un tema que ojalá podamos traer a la cultura y a nuestras culturas latinoamericanas. 2, colaboración, salió todo el tiempo. Yo sin duda creo que sin colaboración no hay avance, no hay cambios importantes en nuestros sistemas, y no solamente hablar de salud en general. Y por último, algo que salió ya más en la parte final del día fue disciplina y perseverancia. Y sobre todo disciplina para hacer que las cosas pasen. La clave siempre del éxito es la perseverancia y la disciplina. Insistir, insistir, insistir. Creo que esa es la clave. Entonces, voy cerrando con eso y de verdad un día maravilloso, un día muy especial. Yo como colombiana disfruté mucho un día en San José, en Costa Rica, hablando con tantas personas que realmente quieren hacer la diferencia, que quieren avanzar para que tengamos mejor salud para los pacientes de este país. Muchísimas gracias. Gracias a Janet y a nuestros panelistas. De esta forma damos por concluida la actividad. Definitivamente nos queda claro el panorama con relación a la innovación y las 3 palabras con las que Janet ha cerrado esta actividad vienen a confirmar todas las discusiones y conversaciones que hemos tenido a lo largo de la mañana. Gracias por su atención y feliz tarde a todos.